Tejiendo Vidas con Mauricio Amados. Desde la Pastoral de la Familia de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, fortalecemos la escuela de padres, valores, principios, espiritualidad, desde un enfoque psicoespiritual. Bienvenidos. Saludo para la audiencia, los 104.4 en las FM, Ondas del Tonusco, para el occidente de Antioquia. En el mundo estamos en este momento en directo, www.ondasdeltonusco.com. Este es Tejiendo Vidas, con Mauricio Amados, psicólogo de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, el psicólogo también de allí del Centro del Bienestar del Anciano de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, San Pedro Claver. Aquí estamos, desde ese componente educativo de la Pastoral de la Familia de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, construyendo en familia, construyéndonos en información, en escuela de padres, construyéndonos en instrumentos que nos puedan permitir cómo manejar y ser más llevaderas las situaciones y las cosas con nuestras familias. Es de recordarles que nos encontramos en las redes sociales también. Estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube. Allí, Tejiendo Vidas o Mauricio Amados. Vamos a seguir en esta línea de lo que para nosotros es la depresión, la angustia, la ansiedad. Y hoy enfocaremos un resultado que nos da ese tipo de enfermedades, sobre todo en los estudiantes, en los jóvenes, que es el cutting y la autolesión, que me tiene un poco preocupado, nos tiene preocupados en la institución educativa, porque vemos un indicador que se adelanta, que se dispara, esos momentáneos. Por eso estamos haciendo todas las intervenciones colectivas, individuales, activando protocolos frente a estas situaciones que los chicos, en especial los del rango de edades de los 10 a los 14 años, estamos hablando de los grados sextos, séptimos, se pone un poco compleja la situación en estos chicos. Definamos, antes de entrar en materia, sobre todo en esa parte de la depresión, en los adolescentes, en los niños y en el posparto, que también genera todo lo que nosotros llamamos una influencia a lo que se llama el tema de la depresión, que es una enfermedad bien compleja. Sobre la depresión podemos decir que es una profunda tristeza, y sobre la depresión podemos decir también que después de 3 semanas sin una explicación muy clara, o si de un acontecimiento no hay un cambio y manejo de la emoción en ese sentido, es porque tenemos un problema de fondo que tiene que ser intervenido por profesionales en el área de la salud para ayudarnos y sacarnos de esa situación tan compleja. La depresión normalmente, la depresión o la ansiedad, pero más que todo la depresión, nos lleva a que los chicos se hagan autolesión. ¿Qué es autolesión? Todo aquello que enmarca hacerse daño en su cuerpo. Quemarse, darse golpes, pegarle golpes a las paredes y vaporrearse en sus dedos. E incluso el cutting, que es parte muy aparte, que es un ítem muy especial, está ahí inmerso en la autolesión. Pero el cutting hace solo sí, especificación a hacerse daño en su cuerpo con objetos cortopunzantes, cuchillas, navajas y todo aquello que tenga algún tipo de filo. Eso hace que la persona se haga cutting, el joven o el adulto, y eso también trae pues obviamente unas ideas asociadas que preocupan,
como puede ser intento de suicidio, porque aunque no necesariamente quien se hace cutting o quien está en depresión es foco fundamental para pensar en ideas suicidas, esto va generando un escenario, un espacio que se va llegando a ello. Encontramos entonces en la autolesión un escenario comprometedor en los chicos que se pegan, que se dan golpes, que se hacen morados, y esto nos va generando una intervención inmediata, porque podemos pensar de que podemos estar en un escenario posiblemente de psicológico, sadomasoquismo, que les gusta aporrear y les gusta que les peguen, y entonces frente a esto tenemos que entrar a intervenir. Tenemos que entrar a acompañar, pero más que acompañar, son los padres los que nos deben de ayudar a intervenir este tipo de cosas, a visibilizarlas. ¿Cómo puede ser posible que una niña se haga autolesión? Y hago un llamado, exhorto a todos los padres de familia que tienen hijos, y les llamo la atención, que es el término, para entenderlo. Porque ¿cómo puede ser posible que hagamos remisión desde el colegio y se le entregue al padre de familia y le dice uno, active la ruta, hágame el favor y se presente en el hospital por urgencias porque este chico se hizo autolesión, y en el transcurrir de los meses, de los días, se uno cuenta que nunca fueron, y después uno se entera que la personita, el estudiante, por allá está en otro capítulo, posiblemente hospitalizado porque intentó tomarse unas pastillas o qué sé yo, y me parece que en esto nos falta responsabilidad. Para ello estamos entonces haciéndole un seguimiento más riguroso a este tema de las remisiones, cuando ya tenemos identificado este tipo de situaciones en los chicos. Ese tema de la autolesión, el cutting, la depresión, la ansiedad, es un conjunto, un cóctel de cosas que vienen desde los sentimientos de la familia, que hacen daño, y los he enumerado en muchas oportunidades y me gusta decirlos y recordarlos, y si hay que recordarlo como el Padre Nuestro, habrá que hacerlo para que seamos y creamos conciencia de responsabilidad. La soledad, el mal genio, el temor, el miedo, la inseguridad, la tristeza, el silencio, la depresión, la incertidumbre, la impotencia, el sufrimiento, la indiferencia, el desprecio, son los sentimientos que hacen daño a la familia. ¿Y esto qué conlleva? Esto conlleva a la agresión física, la violencia intrafamiliar. Esto conlleva a las separaciones de los esposos. Esto conlleva al maltrato psicológico. Esto conlleva a todos esos fenómenos que se dan de puertas adentro de la casa y que luego los chicos e incluso los adultos generan un profundo dolor. Y es ahí donde el área de la psicología, el área de los profesionales en la salud mental, en el caso mío como psicólogo de esta institución y como psicólogo también del Centro del Bienestar y como psicólogo de muchas personas que me piden que les acompañe en sus procesos de salud mental, genera un dolor que puede ser exteriorizado a través del cutting, a través de la autolesión, a través incluso del mismo suicidio. Tu dolor merece atención. ¿Y qué dolor? Hombre, la separación de los papás. ¿Y qué es dolor? Hombre, que le están haciendo bullying. ¿Y qué es dolor? Hombre, que tiene maltrato psicológico en la casa. Hombre, ¿y qué es dolor? Que tiene maltrato y agresiones físicas en la casa. Vea, hombre, tu dolor merece atención, no castigo. Puedes aprender a calmarlo sin hacerte daño. Entiendan, amigos oyentes, estudiantes, padres de familia, que no están solos. No están solos. Tenemos instrumentos, tenemos profesionales, tenemos protocolos para acompañarlos en todo este tipo de situaciones, en todo este tipo de cosas que se presentan frente al tema de la depresión, de la ansiedad, del estrés que conlleva
al cutting, como lo dije, que es cortarse su cuerpo en los brazos, en las extremidades inferiores, en cualquier parte del cuerpo. O la autolesión, que está incluida el cutting y cualquier tipo de golpeteo que usted se haga en su cuerpo. Eso nos lleva a pensar entonces que tenemos, claro, un desequilibrio emocional y que tiene que ser atendido, profesionalmente. Entonces, en un conversatorio con personas que se hacen autolesión, uno tendría que pensar, bueno, ¿cómo puedo yo indagar, averiguar, qué hacer, qué preguntas hacer frente a este tema del cutting y la autolesión? ¿Qué emociones nos cuesta manejar? ¿Qué emociones nos cuesta manejar? Cuando digo emociones eso precisamente, la depresión, la angustia, la ansiedad, la tristeza son emociones. Emociones que hacen daño. La tristeza, el silencio, la incertidumbre, esas son emociones que hacen daño psicológico. Y eso hay que controlarlo. Miren, por ejemplo, la serotonina es ese líquido bioquímico del cerebro que hace que usted controle sus emociones. Por eso cuando usted le dan una noticia, hombre, que fulano de tal se murió, usted llora, se revuelca, sufre, pero a los días otra vez vuelve a tomar las riendas de su vida y a tomar el norte de su vida y tiene el duelo y lo va manejando y lo hace. Para eso se requiere de unos meses, de unos días. Pero si usted no sale de él, es porque la serotonina del cerebro que tienes no te está dando la capacidad de manejo de emociones, y esto tiene que ser intervenido por un psiquiatra que es un médico especializado en emociones. Y tenemos que ayudarlos. Entonces, las emociones tienen que ser manejadas. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué creen que alguien podría llegar a lastimarse? Hombre, ¿por qué una persona se puede lastimar? He trabajado esto con los chicos y ellos mismos lo han manifestado. Porque no salimos de las crisis, porque nuestros papás nos maltratan, porque en la casa nos humillan, porque nos hacen bullying, porque tengo un problema de deuda tal que no creo que sea capaz de superarle en mi mente, y mi capacidad de solución no me da. Y eso me lleva a que no salga de esa crisis emocional. Entonces, ¿por qué creen que alguien podría llegar a lastimarse? Porque no es capaz de controlar sus emociones. ¿Se puede estar triste sin saber por qué? Sí, claro. Normalmente tenemos un patrón que nos dice a nosotros por qué estamos tristes. Porque me regañaron, porque perdí el año, porque tengo problemas económicos, porque la novia me dejó, porque estoy en separación, porque se ha muerto un ser querido. Pero hay otros casos en los que uno le pregunta a los estudiantes, dice, mijo, ¿usted por qué está así tan triste? Y llora, y dice, no sé por qué estoy así. Y eso es bien delicado, además. Y tiene que ser intervenido. Entonces, queridos oyentes, el tema del cutting, la autolesión, son temas que tenemos que abordar, porque la depresión es un síntoma bien delicado que empieza a manejarse desde la adolescencia, la niñez e incluso el posparto. Con respecto a los adolescentes, que me interesa mucho que lo conozcamos de primera mano, ¿qué podemos decir nosotros con respecto a la depresión? El muchacho puede dejar de comer, se adelgaza o se engorda muchísimo en corto tiempo y en forma notoria. Se vuelve muy introvertido, se relaciona poco con personas de su edad o con adultos. Puede sentir que nadie lo quiere, que lo mejor sería morirse. A veces no siente ganas de moverse, de levantarse de la cama. Llora mucho, está apático y ve todo en el futuro muy negro, sin esperanzas. Es muy susceptible al rechazo y no se siente a gusto con él mismo. Estas son líneas claras, amigo oyente, padre de familia,
para identificar en su hijo de que entonces estamos frente a un cuadro posiblemente de depresión. Cuando tiene una depresión muy fuerte, puede intentar suicidarse, y hemos tenido muchos casos. La mente de una persona deprimida no está del todo sana y por lo tanto no funciona bien. He querido decir esto en todo el programa, amigo oyente. El enfermo puede llegar a sentir pesar y creer que realmente no tiene opciones en la vida. Se ve a sí mismo dentro de un túnel muy negro, sin salida, y solo desea morir. Es importante tener esto en cuenta para ayudarlo, para no juzgarlo y para que los padres tampoco se sientan culpables. Esto es muy importante que lo tengamos presente cuando hablamos de la depresión, amigos oyentes, padres de familia. El consumo excesivo de alcohol y drogas en un adolescente puede esconder una depresión o generarla. Estamos hablando de los adolescentes. ¿Cómo me gustaría que habláramos también de los niños? Es que de los niños debemos de hablar, es que los niños también se da depresión, padre de familia. Y por eso estamos con el equipo psicosocial de nuestra institución, y si no lo buscamos a través del Estado, de la empresa social del Estado, del hospital, de la alcaldía, del gobierno departamental nacional, pero herramientas hay, instrumentos hay, apoyo hay. Visibilicemos, miremos, indaguemos. Ay, pero es que estas enfermedades nunca estaban, es lo que más me dicen los padres de familia. Pues, error, esto siempre ha estado. Lo que pasa es que hoy tiene nombre. Hoy se han visibilizado, hoy tenemos los genéricos, sabemos de dónde vienen estas situaciones. Pero depresión, toda la vida ha existido. Suicidios, toda la vida ha existido. Ansiedad, toda la vida ha existido. Los principales síntomas en los niños de depresión: dejar de jugar con sus amigos para pasar más tiempo solo, dejar de hacer las cosas que más le gustan, tener cambios de ánimo, muy fuertes, por cierto, estar muy activo durante varias horas y luego pasa la inactividad total. De la misma forma, puede volverse muy sensible, llorar por razones tal vez intrascendentales y luego manifiesta una alegría muy grande. Se puede empezar a portar mal en la casa o incluso en el colegio. El cambio en el apetito también es frecuente, ya sea porque come más o menos. Algunos pueden tener cambios en sus hábitos de sueño o quejarse con frecuencia de dolor de cabeza o de estómago. Esto ocurre cuando estamos identificando un posible presunto diagnóstico de depresión en los niños. Bueno, psicólogo, ¿y entonces los niños de qué edad son? Claro, los niños son desde los 0 años hasta los 10 años. Luego vienen los adolescentes. Ese es el marco de edad en el que nosotros tenemos tipificado los niños y los adolescentes. Y luego el preadolescente joven. Existen más posibilidades que se presente depresión en niños con desórdenes de la atención, del aprendizaje o de la conducta. Incluso, en algunos casos, estos problemas se confunden con depresión. Y ocurre mucho. Muchachos que se ven perdidos con un TDA, que es una hiperactividad pasiva. Muchachos que están en el salón y se pierden y creen que tiene depresión, y no es depresión. Su problema es otro. Por eso necesitamos los profesionales que nos ayuden a entender este tipo de cosas. Los niños, en ciertos casos de depresión muy aguda, hablan con frecuencia de la muerte y de su deseo de morir. Esto hay que ponerle mucho cuidado.
niño que diga, me quiero morir, niño que hable de la muerte, a eso hay que ponerle atención. Deben recibir tratamiento profesional psiquiátrico, psicológico, para solucionar la enfermedad. Y aquí hago un alto, porque también quiero hacer un llamado de atención a los padres de familia. Cuando un chico es remitido por un psicólogo para una valoración por psiquiatría, debe de llevarlo, se debe hacer el protocolo. Si el psiquiatra considera pertinente, posiblemente va a mandar medicación. Y tenemos que ser muy rigurosos con el tratamiento en la medicación, padre de familia, porque hay padres de familia que consideran y creen que entonces el niño va a consumir esa medicación por toda la vida. Y eso no es así. Eso es mientras es el tratamiento, mientras se estabiliza a la persona, salvo la enfermedad tenga un trasfondo y tenga una complejidad que los mismos especialistas, no solamente el psiquiatra, sino el neurólogo o el equipo interdisciplinario que atienda al niño, valora y toma determinación sobre el particular. Entonces, el tratamiento hay que hacerlo con rigurosidad. Si quiere usted que solucionemos y le ayudemos a ese chico. Ay, pero es que yo no quiero ver a mi hijo porque él se ve todo calladito, todo apagado, como todo abobado. Padre de familia, es muy posible que al inicio, los primeros 20 días, eso ocurra en el organismo del chico hasta que su organismo haga esa, llamémosla, reciprocidad del consumo a la respuesta de, y el niño ya se normalice, que el objetivo de la medicación es, frente a la ansiedad, a la depresión, que controle sus emociones, que pueda controlar su enfermedad. Entonces, llamo la atención para que cuando tengan un tratamiento se haga al pie de la letra, y que sea el padre de familia, el acudiente, la persona mayor que está pendiente de ese tratamiento, no el chico, porque es que a veces le dejamos la responsabilidad a los chicos y los chicos no se toman la medicación. Tengo muchos casos de esos. Entonces, creo que en este sentido, queridos oyentes, padres de familia, que me escuchan con respecto a hablar del tema de la depresión, de la ansiedad de los chicos, de la autolesión del cútil que nos aborda, tenemos que ponerle sumo cuidado. Ustedes son nuestro referente para solucionar este tipo de situaciones. Hay unas palabras necias, padres de familia, que tenemos que tener en cuenta con respecto a este tema de la depresión. Deja ya de pensar cosas tan negativas. Son los gritos que dicen los papás a los chicos. Por más que la persona enferma quiera estar distinta, mientras el tratamiento comienza a hacer efecto, ella no puede pensar de otra forma. Esta incapacidad físicamente, para que su tratamiento pueda ser efectivo, tiene que pasar un tiempo. Literalmente está inhabilitado físicamente para pensar bien. Puede ser muy difícil acompañar a un paciente con depresión, pero es más útil escucharlo y no juzgarlo. Hay otra frase que a los padres de familia le fascina decirle a los chicos cuando tenemos estos cuadros de depresión. Bueno, dime de una vez por todas, ¿qué te tiene tan triste? O sea, tiene que darle una fórmula, tiene que contarle. La persona deprimida no siempre sabe qué le pasa, porque su estado de anímico lo explica. Es una condición química, no necesariamente una tragedia o un sentimiento guardado. Expresiones como esta pueden confundir al paciente. Uno pregando a entender qué es lo que le pasa, por qué se siente tan decaído, que no puede controlar sus emociones, y la mamá sacándole a uno de la lengua lo que uno no es capaz de expresar. En eso tenemos que ser padres de familia muy cuidadosos. Para eso estamos los profesionales, para ayudarles en este sentido. ¡Basta ya! ¡No es para tanto! Esto lo decimos mucho en la casa. La persona deprimida puede ser más susceptible al rechazo, a cualquier manifestación
que interprete como negativa. Mientras esté enferma, continuará con pensamientos trágicos y dramáticos. Así todos le digan que son exagerados. Frases como esta pueden alejar al muchacho de usted y de la confianza que se le puede dar. Haz algo ya por tu vida, decide. Gritan los papás con un muchacho enfermo. Presionar a un muchacho adolescente que está pensando que una depresión no sirve de nada. Él puede sentirse incomprendido y aislarse más. Por su enfermedad, no puede tomar decisiones. No tiene la capacidad para hacerlo. Y si la tuviera, tal vez no sería muy acertada. Porque el desequilibrio químico le impide pensar con claridad. El desequilibrio químico, padre de familia, es que no estamos hablando de un caso menor, estamos hablando de un problema biológico, bioquímico del cerebro. Los psiquiatras son para los locos. Ah, no, es que yo no estoy loco, yo porque vieron del psicólogo. Esto suele ocurrir mucho. Y yo sí les quiero decir frente a esta situación, padres de familia, muchas personas consideran que los médicos especializados en psiquiatría, los psicólogos, tienen como única función atender a las personas que no están cuerdas. Esto no es cierto. Son profesionales que pueden ayudar a cualquier persona con cierta necesidad de trabajar consigo misma, de sentirse mejor. Una frase como esta, dicha frente a los hijos, eso aísla, retira las posibilidades de ayuda frente a los profesionales, la confianza que puede haber entre ellos para poder salir de esta situación, de esta crisis. Yo sí les digo, amigos oyentes, que tenemos que ayudarnos. Este es un trabajo conjunto. Un joven deprimido, un joven con ansiedad, hombre, hay que rodearlo. Tiene su propio dolor, carga su propia cruz, y por eso se cometen muchos errores, y por eso a veces nos damos a meos culpa. Que sea pues esta la oportunidad para decirle a todos los padres de familia que hablemos de estos temas, que el día de mañana a las 5 de la tarde les espero en la institución educativa San Luis Gonzaga en el auditorio, donde vamos a hablar en la escuela de padres, siquiera 40 minutos, formémonos. Después dicen, ay, pero es que yo no fui capaz de manejar la situación. Pero si usted no va a las capacitaciones, no va a los talleres, no se deja orientar, no se deja dar herramientas constructivas desde la psicología para que usted sea la persona que nos ayude a llevar, a solucionar, a enfrentar las situaciones problemáticas de sus hijos. Están pues invitados para el día de mañana, miércoles 30 del mes de julio, para que nos acompañen en esta escuela de padres. Y pueden ir los que nos escuchan. No necesariamente es que tengan hijos en la institución educativa. Al fin y al cabo, la institución educativa es pública y es abierta. Ya los esperamos. Hacemos unas charlas participativas donde vamos a hablar de temas de pautas de crianza. Vamos a hablar sobre el manejo del celular. Vamos a hablar sobre este tema muy importante que nos aqueja, que se llama la depresión. Allá les esperamos. Hagamos pues oración para despedir nuestro programa. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo y protector contra la maldad y acechanza de nuestros enemigos. Hazle sentir, Dios, tu poder, como humildemente pedimos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con tu virtud divina, Satanás y demás espíritus malignos que andan por el mundo para perder las almas. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Hasta otra oportunidad, amigos oyentes.